Relato número 12. Apenas 3 horas de casada. A Manlio López Duarte le levantaron los sesos a las 9:03 de la noche, justo el día que se casó con María de los Remedios Argeñal. El certero balazo lo hizo desplomarse en un abrir y cerrar de ojos. No tuvo tiempo de pronunciar palabra alguna. Todos los que estaban bailando a su alrededor fueron salpicados con sangre y pedazos de masa encefálica. La ojiva que destrozó la masa craneal salió del cañón de un revólver 38 Smith Wesson, empuñadura blanca invadida por el herrumbre. El arma era propiedad de Abilio Montenegro, el dueño de una pequeña finca de café ubicada a 1 hora del pueblo a paso de Buena Mula. La histeria y los gritos de la recién desesposada ahogaron el sonido de la música que ejecutaba una desafinada banda del pueblo, contratada para que amenizara la fiesta nupcial. El alboroto fue tal que nadie pudo ver quién disparó ni de qué sitio provino el disparo. Solo se escuchó el estruendo de la detonación que se mezcló con el sonido de la música y la algarabía de los invitados de la boda. El sonido del disparo fue seco. La muerte de Manilo fue instantánea. Todo fue tan breve que hasta que les gritaron cerca de los oídos a los de la banda sobre lo que pasaba, pararon la música. Ellos no se imaginaban que había provocado aquel alboroto. Creían que era una gresca a las que ya estaban acostumbrados, porque amenizaban todas las fiestas del pueblo y la gente era muy pochinchera. Inclinada sobre el cuerpo de su esposo y aún sin comprender los hechos, María de los Remedios intentaba armar aquel rompecabezas de sucesos. De sus ojos emanaba un arroyo de lágrimas y el corazón casi se le salía por la boca, mientras la adrenalina regaba por todo el torrente sanguíneo, la hacía temblar sin control alguno. La breve esposa no tuvo presentimiento alguno de aquella tragedia, a pesar de tener el don de adivinar las desgracias. La fama de adivinadora se la ganó el día que les anunció a todos los de su familia que dentro de 6 días caería un rayo en el pueblo. Su madre le reprochó el hecho de estar vaticinando infortunios porque creía que eran dislates de la niña y le prohibió que lo siguiera haciendo. Las desgracias que se predicen se cumplen, le dijo llena de miedo. De la forma que lo predijo, el rayo cayó, pero con un día de retraso, justo en el patio de la casa de su abuela paterna, y partió a un perro en 2 desde la cabeza hasta la boca, y dejó sin habla para siempre a una prima hermana de su abuela que andaba de visita justo ese día. Cuando se celebró la ceremonia nupcial 3 horas antes de la desgracia en la única iglesia del pueblo, ella solo pensaba en los momentos de felicidad que tendría al lado de su marido, que aunque no era rico, sí tenía para defenderse en la vida. Pensaba además en los 4 hijos que le había prometido dar en un plazo de 6 años. Pero a María de los Remedios siempre le asaltaba una duda recurrente sobre su fertilidad, porque había, según sus cálculos, hecho el amor 133 veces en su vida.
16 con el hombre que la inauguró sexualmente justo el día de los santos inocentes en la casa y cama de su tía Mirtalia, la hermana mayor de su padre, y 117 con el hombre para el cual se caía de espaldas sin hacerse rogar desde hacía más o menos un año. Ella nunca había hecho nada para no preñarse. Se entregaba al deleite carnal sin pensar en la ovulación puntual de cada mes. Estaba casi segura que tenía un problema de fertilidad. Pensaba además que su actual compañero de cama tampoco se preocupó jamás por un eventual embarazo. Por el contrario, siempre le decía que deseaba con ansias preñarla. Debido a ese anhelo, cuando le hacía el amor y en el momento del clímax, se aseguraba que ella percibiera todo su esperma hasta la última gota y le pedía que permaneciera acostada y con las piernas levantadas por espacio de 10 minutos hasta que, según él, la gravedad condujera el semen hasta las entrañas de su mujer. En varias ocasiones, y como suele ocurrir en los amores clandestinos, el tiempo para sus encuentros sexuales era breve, por lo que la ocasión solo se prestaba para hacerlo parados contra alguna pared o algo que sirviera de soporte. Pero aún así, al terminar él, le rogaba que reposara acostada por unos minutos en el suelo. Ella cedía a sus ruegos porque le causaba gracia la manera como le imploraba que lo hiciera. En varias ocasiones ella tuvo con mucha habilidad que sortear las incisivas preguntas de su madre del por qué aparecían sucios sus vestidos en la parte de atrás. Este pensamiento tan avasallador sobre su fertilidad muy a menudo le aguijoneaba la mente y ni siquiera en la iglesia dejó de punzarle. Sin embargo, logró sobreponerse a esa incómoda deducción y en su rostro de casi 19 años, esta vez maquillado con destreza por Asteria López, su tía política, se formó una sonrisa que dejó al descubierto sus blancos y bien cuidados pero mal alineados dientes. Era un buen muchacho, no entiendo por qué lo mataron, le dijo Abilio Montenegro al juez que lo interrogaba como testigo de los hechos. Todos los del pueblo que usted tenga a bien citar para declarar le dirán lo mismo, señor juez. Yo estaba en el baile, pero no vi nada, solo escuché el disparo y luego observé el barullo que se formó. No le miento a un ministro de la ley como usted. Dios me libre, argumentó, sin saber que el arma homicida era de su propiedad. Abilio Montenegro era un hombre de 52 años, esbelto y mal hablado. Usaba siempre bigote y botas de vaquero. Había llegado al pueblo hacía 25 años a buscar fortuna, porque en el lugar en el cual nació al occidente del país, la tierra no producía absolutamente nada, porque era un inmenso pedregal, varias leguas a la redonda. Al año de haber llegado al pueblo, contrajo nupcias con Macaria Trinidad Palacios, la hija solterona y la más fea de un pequeño hacendado del pueblo. Con Macaria, Abilio procreó 3 hijos: Josefa, Macaria, desagraciada igual que su madre; Abilio José, que nació con serios amaneramientos; y Abilio de Jesús, misterioso y solitario, quien desde los 13 años se enamoró de María de los Remedios, la hija menor de los Argeñal, quienes vivían al frente de su casa y con la que ocasionalmente jugaba a las escondidas en los extensos corredores de la casa de la niña.
Abilio de Jesús siempre fue bienvenido en la casa de sus vecinos y todos en la familia fueron testigos de la tímida amistad que los muchachos se profesaban entre sí. Todo fue tan rápido, dijo Ramón Sánchez, un amigo del difunto e invitado a la boda, cuando fue llamado a declarar como testigo del crimen, que el muchacho ni se dio cuenta que lo mataron. Yo solo vi cuando Manlio bailaba con su mujer y de pronto se desencajó de sus brazos y se vino al suelo de un solo pencazo. Si yo supiera quién es el asesino, lo diría aquí sin ningún temor, porque Manlio era mi amigo y en condición de tal asistí a su casamiento. No logro comprender quién tendría razones para liquidarlo y justo el día en que era más feliz, argumentó el testigo. La secretaria del juez, una señora de 50 años y que todavía en su rostro se evidenciaban las huellas de una belleza inusual, uno a uno fue escribiendo y archivando todos los testimonios de las personas a las cuales se les citó al día siguiente del crimen para declarar como testigos de los hechos. Pero nadie aportó una pista que condujera a las causas y menos aún al hechor del crimen. Minutos antes que la bala le destrozara el cráneo, Manlio miraba con incredulidad a su esposa, a su mujer. Sus ojos se abrillantaban cada vez más de felicidad. Por su cuerpo pasaban ráfagas de pensamientos lujuriosos al saber que en breve poseería aquel cuerpo voluptuoso e incitador de los más inconfesables deseos carnales. Su corazón bombeaba con más rapidez al sentir lo esponjoso de los redondos pechos de su mujer pegados en su cuerpo y al palpar con sus manos la silueta curvilínea de su cintura, así como las dunas de aquel apetecido cuerpo de diosa. Manlio tenía 22 años, era el único hijo de don Secundino López, un pequeño ganadero que a lo sumo tenía 20 cabezas de ganado y una parcela de tierra de 3 hectáreas. Don Secundino quedó viudo 5 días después que nació Manlio. Elvira Duarte, su mujer, se murió de descuido después del parto. La comadrona que la atendió no logró que le salieran todas las placentas, lo que provocó que cogiera gangrena y se muriera en medio de terribles dolores abdominales. De nada valió que le dieran de beber infusiones y toda clase de bebedizos durante 4 días para que expulsara las previas. El destino fue implacable. Se murió cuando en un esfuerzo sobrenatural amamantaba a su hijo recién nacido, el cual creció como si no fuera de este mundo. Durante 13 años y medio, Manlio jamás mostró afecto por nada ni por nadie. Parecía que le habían cauterizado los sentimientos al nacer. Fue hasta el día que tuvo su primer sueño húmedo y que sintió una sensación de delicia hasta entonces desconocida, que el muchacho volvió en sí. Su primera efusión de semen lo curó de forma inmediata. Desde ese maravilloso día para él, comenzó a saludar a la gente, a platicar intensamente con el que quisiera oírlo. Comenzó además a preocuparse por su aspecto y decidió perseguir a las muchachas que le gustaban. El padre de Manlio no comprendía el cambio radical el comportamiento de su hijo. El padre de Manlio no comprendía el cambio radical en el comportamiento de su hijo, pero no buscó explicaciones porque aquel comportamiento de su unigénito lo hacía feliz y temía que la nueva actitud de él fuera reversible.
Desde el día de su primera polución, Manlio se ganó una sólida reputación de enamoradizo y de mujeriego. Perseguía con vehemencia a cuanta mujer se le ponía por delante, y su mente se obsesionó con el sexo y sus variantes. Ese comportamiento de don Juan lo moderó hasta que vio desnuda a María de los Remedios el día que fue a hacer una diligencia comercial a la casa de los Argeñal. Mientras aguardaba una respuesta, María cruzó el corredor principal sin ninguna prisa, solo en calzones y tapándose con las manos sus pechos. Manlio nunca supo si María hizo la travesía del corredor para provocarlo o si en realidad lo hizo para ir al tendedero a buscar un sostén para ceñirse las tetas. En su mente quedó grabada para siempre la imagen de aquella diosa y la coquetería que demostró cuando ella lo vio impávido disfrutando de aquella escena. Se reprochó el hecho de no haberse fijado antes en los atributos de María, pues en varias ocasiones se había encontrado con ella en el barrio. Ese día cayó en cuenta que jamás había visto a una mujer que provocara tantos deseos a la vez. Cuando vio aquel cuerpo voluptuoso que parecía moldeado en un torno industrial, su cuerpo fue presa de una enorme temblorina. Desde ese día, Manlio no volvió a vivir en paz. Todos sus pensamientos de día y de noche eran para María de los Remedios. Abilio de Jesús Montenegro no sintió ningún remordimiento después que jaló el gatillo del revólver de su padre para matar a Manlio. Por el contrario, se felicitó por haber cumplido aquella amenaza que le hiciera a María de los Remedios cuando ella le dijo una tarde lluviosa que se casaría con Manlio López. Si te casas, sea con quien sea, habrá 2 velorios, te lo juro, le dijo mientras se reía de los nervios. Ella no se tomó en serio la amenaza de Abilio, pues lo juzgaba incapaz de semejante empresa y mucho menos solo por estar enamorada de ella. Además, a María le constaba que su enamorado era el más tímido y miedoso de los hombres que había conocido. Para ella, aquella amenaza no tenía ninguna posibilidad de materializarse en lo absoluto. El homicida, después de haber cumplido su promesa, se encerró en una pequeña cabaña que servía de bodega para almacenar café producido en las fincas de su padre. A medida que pasaba el tiempo, se convencía de que aquel sitio no podía salir. Sentía un enorme entumecimiento en sus piernas. Aquello para él era inexplicable y solo se lo atribuía al hecho de que matar daba miedo, pues el espíritu del muerto te ronda y coge venganza de alguna forma. Eso se lo oyó muchas veces a su padre cuando le contaba historias de homicidios. Nadie lo echó de menos porque acostumbraba a desaparecerse por varios días. Se iba aguas abajo del río del pueblo a pescar en solitario y a los 2 o 3 días aparecía con una sarta de pescados para que su hermana Josefa Macaria se los friese todos a la vez. A nadie le extrañó tampoco que no asistiera a los funerales de su vecino Manlio, pues la gente sabía que era una persona poco sociable y que prefería mantenerse aislado de las personas y los afectos. Hasta María de los Remedios, debido a la confusión y al trajín de sentimientos, se había olvidado de él y de su fatídica sentencia. Durante los 10 meses y 13 días que Manlio llevaba de noviazgo con María de los Remedios y que lo formalizaron, justo el día que ella cumplió
18 años, ocasión que él aprovechó para mandarle a las 6 de la mañana en punto 18 crisantemos en señal de su amor. Nunca, y a pesar de sus ruegos, rabietas y escenas de sufrimientos fingidos, logró que ella trastabillara y cediera a sus deseos libidinosos. Ella sabía que aquello no era justo, que al menos él en su condición de novio merecía que aunque sea de vez en cuando cayera de espaldas en un formidable combate, pero a pesar de las arremetidas de Manlio, se mantuvo firme y no cedió más de lo estrictamente necesario por una simple razón. Ella conservaba la ilusión de hacerle creer al que sería su esposo que llegó virgen al matrimonio, tal y como se lo había prometido 2 días antes que muriera su abuela paterna, Carmela Eugenia Landeros. A su abuela le dio un ataque fulminante de asma y, a pesar de tomar varios medicamentos caseros hechos a base de ruda, ajos molidos, valeriana, miel de abeja y hojas molidas de eucalipto, no logró aliviarse. Sus familiares solo sabían que estaba viva por el hervor del pecho y los resuellos de buey que emitía y que escuchaban en toda la casa. Minutos antes de morir, la asmática inesperadamente se incorporó, pidió con señas que le trajeran un recipiente para vomitar. Al acercarle, la vacinilla echó un montón de flemas blanquecinas y gelatinosas que expelían un olor infernal, como de huevos podridos. Acto seguido, la abuela se estiró y retorció con una fuerza descomunal y dejó de respirar para siempre. María de los Remedios se consolaba pensando que hizo todo lo posible para mantenerse virgen como le prometió a su abuela hasta el día que se desposara, pero la suerte no corrió de su parte. La primera vez que lo hizo, aquel 28 de diciembre, todas las circunstancias se conjugaron en contra de ella. El hecho de haber ido a buscar a su tía Mirtalia y no encontrarla, solo a su primo Jairo Rodrigo, fue una mala jugada del destino. Su primo ya días la acosaba diciéndole palabras prostibularias y haciéndole propuestas obscenas, pero a ella, lejos de molestarle el comportamiento abusivo de su primo, más bien le gustaban las obscenidades que él le decía y por su cuerpo de virgen sentía ráfagas de deseos de que su pariente la indujera a probar lo indebido. Ese día, y ante la andanada de embestida de Jairo, no pudo resistir más y sin ninguna burocracia se dejó tocar su sexo. Enseguida, todas las prendas de vestir cayeron al suelo, una y una sin remedio, hasta que se hallaron completamente desnudas. En la enorme cama de su tía, esa fue su primera vez y la encantó por sobre todas las cosas del mundo. Luego vinieron 15 encuentros más, cada vez más ardientes, cada vez más clandestinos y cada vez más lujuriosos, hasta que su primo Jairo tuvo que irse lejos de allí, acompañando en un largo viaje a su padre. Ella lo observó hasta el día que se dio cuenta que a los 2 meses de haber llegado al otro pueblo, se juntó para hacer vida marital con una prostituta de profesión. Las otras 117 veces que hizo el amor lo hizo por deseo, porque no amaba al hombre con el cual saciaba sus instintos carnales y al cual le agradecía que le hiciera el amor, pues de no haber sido por él, hubiera tenido que buscarse uno cada día, porque
se aficionó al deseo carnal con mucha facilidad, eran tal sus ansias de tener sexo que 3 horas después de decidieron tener amoríos, ella ya se encontraba desnuda enfrentando su primer combate cuerpo a cuerpo con él. Ella sentía que ya estaba al límite de la espera cuando se le presentó el chance. Aquel hombre, Abilio de Jesús Montenegro, le facilitaba placer infinito. Ese placer inenarrable que dan los amores a escondidas. Ella agradecía la discreción de Abilio. Fue la única condición que ella le puso para tener sexo. A pesar de los 117 veces que hizo el amor con él, nunca sintió amor en lo absoluto. Solo lo usó para que me dé placer, decía ella para sus adentros. Cuando me case se termina todo, ya veré cómo logro engañar a Manlio. Es cuestión de aprenderse un truco viejo y ya. Para ella, todo aquello de sus encuentros sexuales clandestinos eran una mezcla de buena y mala suerte. Buena porque disfrutaba a más no poder desde hacía más de un año la fogosidad de Abilio, y mala porque a ella le hubiese gustado que ese hombre fuera Manlio, el hombre que ella amaba, pero con el cual no podía acostarse porque desde el inicio de su relación amorosa le hizo creer que era virgen. Además, Manlio le habló de amores después de que ella se arreglara con Abilio. María de los Remedios tenía algo bien claro. Debía lidiar con la mentira hasta el día que se consumara el matrimonio con Manlio. Durante bailaba con su marido, repasaba el plan que había elucubrado ella misma para engañarlo y hacerle creer sin lugar a dudas que era virgen. El plan que echaría a andar a la hora de la hora era sencillo. Primero, fingir que no había visto jamás a un hombre desnudo. Segundo, declararse inocente en lo absoluto de cómo se hace el amor. Y tercero, era de rigor, asegurarse que su marido bebiera alcohol lo más que pudiera antes que le hiciera su mujer. Eso era fundamental, y para concluir el plan, fingir dolor al día siguiente, además de caminar con notoria dificultad, separando ligeramente las piernas y asegurarse que su marido escuchara sus lamentos a la hora de orinar. 3 días después del entierro de Manlio, la viuda, de manera inesperada y como una ráfaga de viento instantánea, se acordó de la amenaza que le hizo Abilio de Jesús. Se reprochó el hecho de no acordarse de la sentencia que éste profirió. Iré a declarar ante el juez, se dijo para sus adentros. Pensó que probablemente se verían descubiertos sus encuentros clandestinos con Abilio. Pero su amor por Manlio fue más fuerte y con determinación se presentó ante el juez a declarar lo que sabía. El juez inmediatamente emitió una orden de detención contra el homicida. No fue difícil localizar a Abilio. Se hallaba en la pequeña cabaña de la cual de manera inexplicable no pudo o no quiso salir. Cuando Abilio de Jesús se sintió rodeado por la fuerza policial, pensó saltar por la ventana de atrás de la cabaña para huir, pero no lo hizo. Pensó en batirse a balazos con sus captores, pero se hallaba en desventaja numérica. Además, el revólver solo tenía 2 tiros, por lo que decidió llevarse a la sien el cañón del arma y volarse los sesos. Lo hizo como un acto reflejo, no dudó en hacerlo ni un instante. Cuando la policía entró tras derribar la puerta de la cabaña a patadas, un hilo de sangre humeante salía
de la boca de Abilio y corría por el suelo como si fuera un diminuto arroyo. Antes de alar el gatillo para expandir su masa craneal por todos lados, en lo único que pensó el suicida fue en la sentencia que le hizo a la que él consideraba su mujer: si te casas con otro habrá 2 velorios. En realidad, Abilio tuvo razón. Después de la boda hubo 2 velorios: el del hombre con el que María de los Remedios se casó, pero nunca se acostó, y el del hombre con el cual se acostó, pero con el que no se casó.